Gracias por continuar con nosotros. Qué bueno que recibimos al exministro de Salud Pública, miembro del Comité Central del PLD, responsable de los asuntos de salud de ese partido, el doctor Rafael Sánchez Cárdenas. Mi respeto, profesor. Muchas gracias, Pablo, por la invitación. Para mí siempre es muy agradable este diálogo entre dos. El problema, doctor Sánchez Cárdenas, que me hubiese gustado que comenzáramos por algo más agradable, ¿no? Pasar revista, su gestión, los logros, desafíos, pero lamentablemente ocurrió un hecho que ha marcado la semana, bueno, las semanas político-institucionales con este fallecimiento de 34 niños maternidad de los Mina. Precisamente esta semana se dio el preinforme en las autoridades. ¿Qué tiene que decirme Sánchez Cárdenas de todo lo ocurrido? ¿Es común una cifra tan alta de fallecimientos en tan poco tiempo? ¿Cómo es esto desde su experiencia, por favor? Bueno, lo primero es que yo habitualmente este tipo de juicio los reservo para cuando se den los informes definitivos. Como se ha apresurado ya un avance que he leído en la prensa de hoy sobre esos exámenes, se pueden sacar algunas, digamos, conclusiones. ¿Cómo está ya este fenómeno? Mediante un informe de investigación de la periodista Nuria Piera, donde aparecen enfermeras y personal del hospital informando sobre las muertes e informando de alteraciones de las edades de los neonatos, de los niños. Y además de estudios indicados del agua consumida en el hospital, donde aparecen Escherichia coli y Klebsiella. Escherichia coli significa contaminación fecal. A partir de ahí se desencadena el escándalo, sustitución del director, sustitución de la directora neonatal, cancelación del subdirector. Esa es la diferencia en el trato de esas dos personas. ¿A qué puede deberse? Porque generalmente hay una suspensión de todo el mundo hasta que la investigación hable. ¿A qué se pudo? El procedimiento lógico es nombramiento de una comisión que debe hacer el Ministerio de Salud Pública como rector del sistema, que tiene las facultades de intervención no solamente del servicio y de un hospital, como interviene una clínica. Porque si nosotros tenemos el poder de cerrar una clínica, como nosotros lo hicimos en nuestra gestión, tenemos el poder también de cerrar un hospital y de intervenirlo también. Claro. Eso es lo que la ley confiere. Entonces, ese procedimiento de designar una comisión que devuelva confianza a la opinión pública y a los usuarios del sistema, debió estar constituida con una participación directa, especial, de las sociedades especializadas, infectología y pediatría, por ejemplo, de la OPS, que tiene técnicos bastante capaces aquí que habitualmente acompañan al ministerio. ¿En su gestión se hacía así cuando hubo crisis? Siempre trabajamos. Cuando tuvimos la pandemia, toda la planificación y el acompañamiento de OPS era a pie juntilla. Nosotros trabajamos a pie juntilla con OPS y con las sociedades especializadas. Y las sociedades especializadas que eran parte incluso del Comité de Emergencia del Ministerio de Salud Pública según mandato de la 4201. Y eso funcionaba y operaba dentro del ministerio. Y ahí estaban azonadores, la policía, la Fuerza Armada, el Colegio Médico. Estábamos todos. ¿Y a qué se puede deber esa decisión? Incluso estaban representantes de la propia oposición, porque el profesor Jesús Félix Iglesias estaba ahí en ese comité. Y él participaba en las reuniones donde se discutían desde los algoritmos, los programas de tratamiento, todo eso. ¿Y qué explicación puede tener este tipo de decisión? Bueno, en verdad aquí hay dos elementos. Uno son las muertes y el otro es la alteración, que es un tema legal.
En términos de la mortalidad, recuerde cuando se destituyó al ministro Hidalgo por 11 muertes en el hospital infantil Robert Reed. 11. Aquí estamos hablando de 34. De manera que esto sobrepasó con mucho un incidente donde vuela un ministro de salud. Y evidentemente que es alarmante. Pero las informaciones que van surgiendo, contradictorias, que creo que aquí hay un tema de comunicación deficiente, sin lugar a dudas. Leí que el encargado de materno infantil del Servicio Nacional de Salud informaba que 5 de los niños murieron de infecciones. Y posteriormente el ministro de Salud informa de que nadie murió por infecciones, pero sí hay muerte por sepsis. La sepsis es infección también, generalizada de los niños que allí intervienen. Pero yo quiero, digamos, enfocarme en el tema del levantamiento epidemiológico que debe hacerse, el levantamiento de la bioseguridad, cómo funcionaba, y el levantamiento sobre la aplicación o no y seguimiento de los protocolos establecidos para el manejo de esas áreas, de las condiciones de higiene con que se operó allí, de las condiciones del agua, sí, en el cumplimiento de esos procedimientos. Pongo un ejemplo que no necesariamente sea lo que pasó. Si había un niño infectado que dijeron que también había llegado, y la enfermera, por algún motivo, un residente se pone unos guantes, va a ese niño, lo manipula, y por algo va y toca al otro que no tiene ese problema, allí tenemos un problema de violación de procedimientos y de protocolos. Es decir, que en el informe preliminar el ministro dice que no descarta malas prácticas. Eso fue el miércoles. Malas prácticas e infecciones. Pero dice, o por lo menos brote infeccioso, porque es diferente una infección a un brote infeccioso, lógicamente. Correcto. Pero infección y la sepsis también. ¿De dónde viene el tema de la sepsis? Bueno, pudiera ser que durante el parto la madre transmitiera, etcétera, pero no para tantos. Que digan cuánto es. Por eso digo, levantamiento epidemiológico, el tema de la bioseguridad, el tema del apego a los protocolos, y la revisión de las condiciones de higiene, desde agua, lavado de mano, etcétera. Todo debe hacerse en un conjunto en el que deben participar las entidades que acabo de señalar. Eso va a devolver seguridad ante lo que ha pasado. En enero hubo una elevación significativa de la mortalidad neonatal que sobrepasaba el 30%. En febrero continuó. Y están diciéndome aquí en el preliminar que ellos intervinieron en esa época. Nadie estaba enterado. ¿Cuándo la denuncia del subdirector? No, que fue quien destapó antes de la denuncia. El subdirector tomó la medida de convocar una reunión a la que no asiste el director ni la directora de neonatología y alegaron que se le había irrespetado su autoridad. Pero el subdirector, desde mi punto de vista, está tomando las medidas técnicas dirigidas a resolver el problema que ya tenemos. Pero es ahí donde se disparan las alarmas, cuando un subdirector se plantea que está ocurriendo esto sin la presencia de los superiores. Pero fueron invitados y no asistieron. Lo que pasa es que no es común que el subdirector convoque al director. El subdirector informa al director para que el director convoque. Entonces, quizás ahí hubo algún nivel de rebeldía que habría que investigar. Yo pienso que ante un evento de esa naturaleza, ¿por qué se debe negar un director? Y más aún, acompañada de la directora lo pongo diferente. El viceministro X del ministro Sánchez Cárdenas no puede llamar a una reunión e invitar al ministro y hablar por encima de su del departamento. Lo puede hacer. Y decir, tenemos una reunión sobre este tema porque está pasando esta situación, me gustaría que usted me acompañe. El ministro, si tiene la posibilidad, pues perfectamente puede ir. Y sobre todo que es un tema de su interés supremo. Pero lo que quiero decir es que el ministro autoriza la reunión. Si el ministro considera que no... porque hay aquí una función técnica, digamos,
para ponerlo de alguna manera. Usted tiene el viceministro de Salud Colectiva que está manejando una situación de dengue, de brote. Tiene sus técnicos, la Dirección de Epidemiología, y están y organizan una reunión. Comunican de esa reunión al ministro. Dice, nos gustaría que usted participe en la reunión. No hay por qué objetar eso, salvo que el ministro tenga una agenda complicada que le impida eso. E incluso el ministro puede ordenar que alguien en su representación asista. De manera que no es una conflictividad en ese sentido. Y sobre todo si se trata de resolver un problema de la importancia del que estamos hablando. Ahí no está el problema. El problema es lo que estaba sucediendo. Que en enero subió la mortalidad y que ya en febrero tenía un agravamiento del tema. Y que por tanto había que tomar medidas. Y lo que aparece en las informaciones que van surgiendo es que el subdirector iba en la dirección correcta técnicamente hablando. Lo dejo ahí. Yo esperaría ese informe definitivo que tiene que tener coherencia. Porque ahora, posteriormente leo como que no hay alteraciones, que no se ven tachaduras. Bueno, hay unos testimonios en la información periodística donde residentes hablan de eso, y enfermeras. El ministro habla de situaciones diversas como malformación congénita, prematuridad, cardiopatía congénita y infecciones urinarias adquiridas de la madre que llegaron al centro sin récord ni chequeo Eso está en todos los libros de prenatal. texto de eso. ¿El qué? Esos procesos patológicos asociados a la mortalidad neonatal. En todos los textos usted la va a encontrar. Estamos hablando de un caso concreto que implica una investigación in situ sobre los casos concretos, uno a uno. Cada uno tiene un expediente. Por supuesto. Cada uno tiene una causa de muerte. Entonces el levantamiento epidemiológico tiene que establecer eso en concreto y decir entonces, mire, aquí lo que se presentó fue exactamente esto. Todas esas son causales que intervienen, son multicausales las razones de la muerte neonatal. Sí, ahora habrá que esperar el informe final, pero tocó un tema, la mortalidad materno-infantil. Vamos a hablar de mortalidad materno-infantil después de la pausa, porque ese es un problema como que va y viene, mejora, hay épocas en que empeora, vuelve. Hablemos un poco de qué se hizo, qué se está haciendo, qué se puede hacer para que el país que más ha crecido en los últimos 50 años en la región no arrastre esa vergüenza junto con otra vergüenza terrible que es la asignación presupuestaria a la salud. Porque obras son amores, ministro. Doctor Rafael Sánchez Cárdenas, mueren en este país, mueren minutos más, minutos menos, 3.500 niños al año. ¿Cómo se explica un dato tan terrible? Yo le voy a leer los muertos secuenciados. En 2018 murieron 3.595. En 2019, 3.096. En 2020, yo siempre los saco porque fue un año de pandemia y no, los datos no son muy fiables. Claro. En 2021, 2.596. O sea, en el 18 había muerto 3.595 y en el 21 3.596. Una reducción importante en el 21 entonces. En el 19. No, repítame. 2018, 3.595. 2021, 3.290. Fue que se me fue adelante, te pasó al 21 y de 21 bajó a 19. No, el 19, 3.096. Ahí hubo una reducción de la mortalidad infantil, estoy hablando, de 3.595 a 3.096. ¿Y los 2.500 en qué año fue? Entonces, en el año 21, 3.290. Nos seguimos en alerta roja. Entonces,
Del 19 al 21 tenemos un incremento de un 35% que pasó. En el 21 se incrementó. ¿Y los 2000 y tantos que me acaba de mencionar, en qué año fue? Eso es en el 20, por eso le decía que en el 20... en medio de la pandemia aparecen registrados 2.440. O sea que Lo en cual el para 2020 mí, sí hubo una reducción con relación al 19 al 18. a todos. Que eso es un mérito compartido porque entraron en agosto del 20. O sea, yo lo esto es pongo en entredicho. para no politizarlo. Yo lo pongo en entredicho porque fue el año de la pandemia. Por tanto, no son unas estadísticas fiables. Pero nos quedamos en 19, 20. El tema aquí es tomar el 19 con el 21, 22. Perfecto. Entonces, por eso digo. Repetimos, 19, 2019. 3.096. Ok. Y ya en el 21... 3.290. Y en el 22, 3.315. Hay un aumento. 1%. Un 1%. Es decir, ¿Y cómo se explica? 35% de la mortalidad infantil en el 21 subió, un 35%. Y en el 22, un 1%. ¿Y por qué se da en un país con tantos recursos y que sabe hace años que tiene ese problema y pasan los años? ¿De qué manera se explica? ¿Hubo mejoría por ejemplo, del 12 al 19 para tocar al PLD? Sin lugar a dudas. O sea, ¿O eso siguió? No. Estamos hablando de una mortalidad que viene de 100 y tanto, y que poco a poco viene descendiendo. O sea, en el caso de la mortalidad infantil estamos hablando de 25, 28, y que viene bajando. Cuando sale el gobierno del PLD, en el 19 era de 13. La tasa. ¿Eso es 13 por cada? 13 por cada 1.000 nacidos vivos. Por cada 1.000 nacidos vivos. 13. En el 18 fue de 16. Ahí fue que más o menos logramos salir de el grupo... Acelerar el descenso. En ese año se lanzó el programa contra la mortalidad materno-infantil que hicimos. Sí. Ahí teníamos programas, por ejemplo, de acompañamiento de las embarazadas en el piloto de la zona Osama. Por cada 15 embarazadas habíamos designado un promotor responsable de esas 15, que tenía los teléfonos, direcciones de todo y estaba en la zona. De manera que las citas, la orientación con una cartilla y todo eso. Ahí participó la Iglesia Católica, el padre Chepe Navarro, que trabaja en la materno-infantil, las iglesias protestantes, los grupos comunitarios, todos unidos. Pero estábamos, perdóneme, doctor, pero estábamos encaminados, estábamos saliendo del hoyo. El programa iba bien, pero viene la pandemia y trastorna todo. Todo se derrumba. Porque eso no es solamente que la economía se trastornó, impactó duramente todo el área de la salud y la vida familiar y personal. Está bien, pero los planes estaban Entonces, ahí. El 20 pasó lo que pasó, pero ustedes habían avanzado 18, 19 claro, y las maneras de hacer las cosas estaban ahí. El primer impacto, incluso en mortalidad materna, fue de descenso. Es decir, de 119 por cada 100.000 nacidos vivos, bajamos a 95. Okay. O sea, una baja de 20 y tantos puntos. Si ese programa y sin la eventualidad de la existencia de la pandemia se continuaba con 20, perfectamente en 3 años nosotros podíamos llegar a 70 por cada 100.000 nacidos vivos. ¿Y qué puede explicar que eso es la meta del OEDS? Sí, pero ¿qué puede explicar, doctor, ese paso hacia atrás si es el mismo personal? Son los mismos procedimientos. ¿Qué ha ocurrido? No. El elemento, por ejemplo, de estas mafias que traen las parturientas haitianas ilegales o las señoras esposas del proletariado nacional haitiano, que es el que construye el país, no va a parir en Juana Méndez, sino va a parir aquí si su marido trabaja aquí. Pero esa gente tiene un problema en los expedientes de salud, que el ministro lo cita, que llegan sin récord, ese tipo de cosas. ¿Hasta qué punto estos elementos... Siempre han llegado sin récord y con las mismas condiciones. Eso no es nuevo. De manera que las mortalidades que antes existían, siguen existiendo esas condiciones porque las parturientas pero la migración aumenta de año en año. Ahora bien, aquí tenemos que ver una cosa. Cuando yo salgo
del ministerio, Sí. el 23% o 24% de los partos eran de parturientas haitianas. Aquí ahora se está hablando de 40 y tantos, no sé, habría que ver. Entonces, por ahí aquí puede hay haber dos temas a tomar ya en cuenta. encontramos un elemento que puede ayudarnos a encontrar explicaciones. Pudiera ser, Sí, pero porque de 23 a 40, sin récord, pobreza, posiblemente mala alimentación. aquí es que está el tema estadístico. ¿Están hablando de ciertos hospitales o están hablando, porque cuando yo digo 23-24% es nacionalmente? Sí, del sistema. Entonces, aquí el dato que tienen que dar, y Sí, hoy, sí, sí, sí. perdón, hoy no, ahora recientemente veo que hablan de un 24 aproximadamente, que es el mismo dato que yo manejo. Si es a nivel nacional, pues lógicamente, aún subiera un 28%, 29%, que hay que ver a nivel nacional el dato, es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Ahora, otra cosa. El 98.5% de todos esos partos son institucionales. Se dan en los hospitales y clínicas. Sí, claro. Otro más. La mayoría de la muerte se dan en el Gran Santo Domingo y Santiago, los grandes centros donde está la tecnología, las capacidades de resolución, todo. No se está dando en Neiva, no se está dando en la frontera, se está dando en los grandes centros de salud de la República Dominicana. ¿Qué lectura tiene Entonces, un dato tan revelador? Dato adicional. La mayoría de las muertes ocurren en personas que tienen o son subsidiados o no tienen, Sí, es seguro. en términos de seguridad social. Exacto. Más datos. El número de cesáreas sigue impertérrito, no cambia. Y son elementos de mayor riesgo porque no es igual usted tener un parto normal que irse a una cirugía. Complican las cosas. Si usted saca las haitianas, las dominicanas presentan un indicador como si no tuviéramos aquí elevación de esos indicadores. No, sigue siendo altísima. Sigue siendo alta. De manera que, aún con las haitianas, tenemos un elemento que agrava los indicadores, pero si usted la saca, estamos altos. Es más, estamos fuera de la media latinoamericana y caribeña. Del país que más ha crecido económicamente en los últimos 50 años. Juan Pablo Duarte. Exactamente. Entonces, aquí hay una complejidad en las políticas públicas en ese sentido. Presupuesto. Yo nunca he sido partidario del reparto del presupuesto por ciento del PIB, como se suele hacer. Creo que pero tampoco aquí, una asignación tan de vergüenza como la nuestra, comparativamente, porque nosotros somos una vergüenza comparado el porcentaje que asignamos nosotros con otro país del área, inaceptable. Pero aquí está precisamente el acercamiento al enfoque de cómo llega el dinero. Para mí tiene que ser por resultado. No es que yo te voy a dar el 4%, no, vamos incrementando, pero tú me tienes que ir dando resultados. Claro. Es decir, en la medida, sabemos que tenemos que elevar la inversión en salud, pero yo no voy a invertir en un sistema que tiene unas trabas institucionales y de gestión, de falencias tan fuertes, sin que me esté dando resultados. Elijo las prioridades y líneas de acción o enfocada con unas metas tales y en la medida en que voy cumpliendo, pues voy, en el caso específico de mortalidad materno-infantil, por ejemplo, haciendo las inversiones e incrementos que se necesiten. ¿Y cómo se explica que en 16 años de gobierno corrido el PLD, entendiendo eso, no hizo lo que fuese necesario hacer para poder ir aumentando con esa lógica de yo te doy según tú me demuestras que necesiten, que no sea este relajo, ¿no? O sea, ¿por qué el PLD que manejaba esos datos no fue haciendo los cambios necesarios? Y ahí le toco el sistema de atención primaria, que quizás es el instrumento más importante para avanzar. En la atención primaria hay una conjunción de intereses. Hay que gobernar, es que el no, PLD, aquí todo es el arte de lo posible. No solamente hay que chocar con lo poderoso para defender a la mayoría. En eso estamos de acuerdo y yo creo que
al menos en el gobierno que me tocó, Sí. esos choques con poderosos tienen expresiones bastante sólidas en ese sentido, desde el inicio del gobierno. Pero son factores determinantes, sin lugar a duda, de las políticas que se implementen en los gobiernos. La parte política tiene una alta responsabilidad, pero ya el poder está fragmentado. La parte política no la tiene todas con él. Hay un poder de diversas naturalezas que intervienen y son los que van modelando cómo y qué se va haciendo y con qué se va haciendo. Toda la sociedad en materia de educación convergió en el 4%. Perfecto, aunque yo no estaba de acuerdo con unas asignaciones naturales, pero era un avance. En ese entonces teníamos un abandono de la parte pública de la educación y un florecimiento de colegios privados por todos lados. Cuando aumenta la inversión pública en educación, más aulas, el doble de la que teníamos de la Fundación de la República, más capacitación de profesores, mejores salarios. Empezaron los colegios a cerrar porque aquí en la público me pagan mejor y todo el mundo. Hasta la Iglesia Católica buscó un acuerdo con educación porque le iba a afectar sus colegios el tener desayuno, comida, cena y todos aquellos factores sociales ligados a la educación. Entonces, hay una inversión que no necesariamente quedan elementos componentes para resolver, curriculares, etcétera, calidad de educación que tiene que todavía trabajarse. Pero hay una materialidad ahí, porque es muy fácil decir, tenemos un bajo rendimiento escolar, un abandono. Sí, pero en las condiciones sociales en que la mayoría de quienes abandonan y tienen bajo rendimiento, que van con hambre a los niños, que no tengo uniforme, que no tengo zapatos, que los padres tienen que buscar cada vez que se va a abrir un año, aquí hay una tensión enorme. Eso se resuelve. Pero yo creo que estamos en una perspectiva de la educación diferente. En salud estamos ahora exactamente en lo mismo. Pero un florecimiento de la inversión privada en educación. Se hizo un gran esfuerzo en los grandes hospitales, pero todavía tenemos un problema estructural que no se resuelve. Tenemos que irnos a una pausa, pero en educación ese dinero ha servido para todo, aplausos, menos para lo fundamental, que es mejorar la calidad. Es como lo que estamos exigiendo, que haya más recursos para la salud, y los hospitales mejoren, una chulería, y la gente se sigue muriendo. Después de la pausa, hablemos entonces de mayor asignación, pero también mayor calidad en los servicios de salud y que no se repitan hechos tan lamentables. Ya regresamos. La Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo de 10%, bajarla a 2.9%, eso no es paja de coco, ni pendejadas.